Capítulo 1. El camino hacia el fin del sufrimiento. La búsqueda de un camino espiritual nace del sufrimiento. No comienza con luces y éxtasis, sino con los duros clavos del dolor, la decepción y la confusión. Sin embargo, para que el sufrimiento dé lugar a una genuina búsqueda espiritual, debe ser algo más que algo que se recibe pasivamente desde el exterior. Tiene que desencadenar una realización interior, una percepción que traspase la complacencia fácil de nuestro encuentro habitual con el mundo, para así poder vislumbrar la inseguridad perpetuamente abierta bajo nuestros pies. Cuando surge este insight, esta profunda comprensión, aunque sea momentáneamente, puede precipitar una profunda crisis personal. Vuelca los objetivos y valores a los que estamos acostumbrados. Se burla de nuestras preocupaciones rutinarias. Abandona los viejos placeres obstinadamente insatisfactorios. Al principio, tales cambios generalmente no son bienvenidos. Intentamos negar nuestra visión y sofocar nuestras dudas. Luchamos para ahuyentar el descontento con nuevas actividades. Pero la llama de la indagación, una vez encendida, continuará ardiendo. Y si no nos dejamos arrastrar por los reajustes superficiales o no nos encorvamos de nuevo en una versión remendada de nuestro optimismo natural, eventualmente el destello original del insight volverá a estallar, confrontándonos con nuestro apuro esencial. Es precisamente en este punto, con todas las vías de escape bloqueadas, que estamos listos para buscar la manera de poner fin a nuestro desasosiego. Ya no podemos continuar vagando complacientemente por la vida, guiados ciegamente por nuestra hambre de placeres sensuales y por la presión de las normas sociales prevalecientes. Una realidad más profunda nos llama. Hemos escuchado la llamada de una felicidad más estable, más auténtica. Pero es justo entonces cuando nos encontramos ante una nueva dificultad. Una vez que llegamos a reconocer la necesidad de un camino espiritual, descubrimos que las enseñanzas espirituales no son homogéneas ni compatibles entre sí. Cuando hojeamos los estantes del patrimonio espiritual de la humanidad, tanto antiguos como contemporáneos, no encontramos un solo volumen ordenado, sino un verdadero bazar de sistemas y disciplinas espirituales, cada una de las cuales se ofrece ante nosotros como el más alto, el más rápido, el más poderoso o la solución más profunda a nuestra búsqueda del fin último. Confrontados con esta mezcla, caemos en la confusión al tratar de evaluarlos para decidir cuál es verdaderamente liberador, cuál es esa solución real a nuestras necesidades y cuál es un desvío plagado de fallas ocultas. Un enfoque para resolver este problema que es popular hoy en día es el ecléctico, es decir, seleccionar y elegir de las diversas tradiciones lo que nos parezca adecuado a nuestras necesidades, fusionando diferentes prácticas y técnicas en un todo sintético que sea personalmente satisfactorio. Por lo tanto, uno puede combinar la meditación de atención plena budista con sesiones de recitación de mantras hindús, oración cristiana con danza sufi, cábala judía con ejercicios de visualización tibetana. Sin embargo, el eclecticismo, aunque a veces es útil para hacer una transición de una forma de vida predominantemente mundana y materialista a una que adquiere un matiz espiritual, eventualmente se desgasta. Si bien es una casa medianamente cómoda, no es cómoda como vehículo final.
Existen dos fallas interrelacionadas en el eclecticismo que explican muy bien su insuficiencia final. Una es que el eclecticismo compromete las mismas tradiciones en las que se basa. Las grandes tradiciones espirituales en sí mismas no proponen sus disciplinas como técnicas independientes que puedan ser escindidas de su entorno y recombinadas libremente para mejorar la calidad sentida de nuestras vidas. Los presentan más bien como partes de un todo integral, de una visión coherente sobre la naturaleza fundamental de la realidad y la meta final de la búsqueda espiritual. Una tradición espiritual no es un arroyo poco profundo en el que uno pueda mojarse los pies y luego emprender una rápida retirada hacia la orilla. Es un poderoso y tumultuoso río que se precipitaría a través de todo el paisaje en la vida de uno. Y si realmente deseamos viajar en él, debemos ser lo suficientemente valientes como para saltar del bote y dirigirnos a las profundidades. El segundo defecto del eclecticismo se deriva del primero. Como las prácticas espirituales se basan en visiones sobre la naturaleza de la realidad y el bien final, estas visiones no son compatibles entre sí. Cuando examinamos honestamente las enseñanzas de dichas tradiciones, vamos a encontrar que las principales diferencias de perspectiva se revelan a nuestra vista, diferencias que no pueden descartarse fácilmente como formas alternativas de decir lo mismo. Más bien, apuntan a experiencias muy diferentes que constituyen la meta suprema y el camino que debe recorrerse para alcanzar esa meta. Por lo tanto, debido a las diferencias en las perspectivas y prácticas que proponen las diferentes tradiciones espirituales, una vez que decidimos que hemos superado el eclecticismo y sentimos que estamos listos para comprometernos seriamente con un camino en particular, nos encontraremos ante el desafío de elegir un camino que nos llevará a la verdadera iluminación y liberación. Una clave para resolver este dilema es clarificarnos nuestro objetivo fundamental, determinar qué buscamos en un camino genuinamente liberador. Si reflexionamos detenidamente, quedará claro que el requisito principal es encontrar la manera de acabar con el sufrimiento. Todos los problemas, en última instancia, pueden reducirse al problema del sufrimiento. Por lo tanto, lo que necesitamos es un camino que acabe con este problema de forma definitiva y completa. Ambas palabras calificativas son importantes. El camino tiene que conducir a la completa extinción del sufrimiento, a su fin definitivo en cualquiera de sus manifestaciones. En resumen, que detenga el sufrimiento de manera irreversible. Pero justo aquí nos topamos con otra pregunta. ¿Y cómo vamos a encontrar ese camino? Un camino que tenga la capacidad de llevarnos al fin total y definitivo del sufrimiento. Hasta que realmente sigamos un camino hacia su meta, no podremos saber con certeza a dónde conduce. Y para seguir un camino hacia su meta, debemos confiar plenamente en la eficacia del camino. La búsqueda de un camino espiritual no es como seleccionar un traje nuevo. Para seleccionarlo, uno solo necesita probarse varios, mirarse en el espejo y seleccionar el traje en el que se nos ve más atractivos. La elección de un camino espiritual está más cerca del matrimonio. Uno quiere una pareja para toda la vida, una cuya compañía sea tan confiable y duradera como la estrella polar en el cielo nocturno. Pero aquí nos topamos con otra pregunta. ¿Y cómo vamos a encontrar ese camino? Un camino que tenga la capacidad de llevarnos al final total y definitivo del sufrimiento. Hasta que realmente sigamos un camino hacia su meta, no podremos saber con certeza a dónde conduce. Y para seguir un camino hacia su meta,
debemos confiar completamente en la eficacia del camino. La búsqueda de un camino espiritual no es como seleccionar un traje nuevo. Para seleccionarlo, solo necesitamos probarnos varios, mirarnos en el espejo y seleccionar el traje que se nos ve mejor. La elección de un camino espiritual está más cerquita del matrimonio. Uno quiere una pareja para toda la vida, una cuya compañía sea tan confiable y duradera como la estrella polar en el cielo nocturno. Ante este nuevo dilema, podemos pensar que hemos llegado a un callejón sin salida y concluir que no tenemos nada que nos guíe sino una inclinación personal, una moneda al aire. Sin embargo, nuestra selección no necesita ser tan ciega y desinformada como imaginamos, ya que tenemos una guía para ayudarnos. Dado que los caminos espirituales generalmente se presentan en el marco de una enseñanza total, podemos evaluar la eficacia de cualquier camino en particular investigando la enseñanza que lo expone. Al hacer esta investigación, podemos considerar 3 criterios como estándares para la evaluación. Primero, la enseñanza tiene que dar una imagen completa y precisa de la variedad del sufrimiento. Si la imagen del sufrimiento que ofrece es incompleta o defectuosa, lo más probable es que el camino que establece sea defectuoso, incapaz de producir una solución satisfactoria. Así como un paciente enfermo necesita un médico que pueda hacer un diagnóstico completo y correcto de su enfermedad, al buscar la liberación del sufrimiento, necesitamos de una enseñanza que presente un relato confiable de nuestra condición. El segundo criterio exige un análisis correcto de las causas que dan lugar al sufrimiento. La enseñanza no puede detenerse con un estudio de síntomas externos. Tiene que penetrar por debajo de los síntomas hasta el nivel de las causas y describir esas causas con mucha precisión. Si una enseñanza hace un análisis causal defectuoso, hay pocas probabilidades de que su tratamiento tenga éxito. El tercer criterio se relaciona directamente con el camino mismo. Estipula que el camino que ofrece la enseñanza tiene que eliminar el sufrimiento en su origen. Esto significa que debe proporcionar un método para cortar el sufrimiento mediante la erradicación de sus causas. Si no logra esta solución de nivel raíz, su valor es finalmente nulo. El camino que prescribe podría ayudar a eliminar los síntomas y hacernos sentir que todo está bien, pero alguien que padece una enfermedad fatal no puede permitirse el lujo de conformarse con una cirugía estética, cuando bajo la superficie la causa de su enfermedad continúa prosperando. En resumen, encontramos 3 requisitos para una enseñanza que se proponga ofrecer un verdadero camino hacia el fin del sufrimiento. Primero, debe presentar una imagen completa y precisa de la gama del sufrimiento. Segundo, debe presentar un análisis correcto de las causas de ese sufrimiento. Y tercero, debe darnos los medios para erradicar las causas del sufrimiento. Este no es el lugar para evaluar las diversas disciplinas espirituales, en términos de estos criterios que hemos hablado. Nuestra preocupación es solo con el Dhamma enseñado por el Buda y con la solución que esta enseñanza ofrece al problema del sufrimiento. Que la enseñanza debe ser pertinente a este problema es evidente, por su propia naturaleza, porque está formulado no como un conjunto de doctrinas sobre el origen y el fin de las cosas que exigen una creencia, sino como un mensaje de liberación del sufrimiento que pretende ser verificable en nuestra propia experiencia. Junto con el mensaje viene un método de práctica, un camino que lleva al final del sufrimiento. Este es el noble óctuple sendero. Ariya Atangika Magga. El sendero óctuple se encuentra en el corazón mismo de las enseñanzas de Buda
Fue el descubrimiento del camino lo que le dio a la propia iluminación del Buda un significado universal y lo elevó del estado de un sabio y benevolente ser al de maestro del mundo. Para sus propios discípulos, él era preeminentemente el bienaventurado que hizo surgir el sendero aún no surgido, el productor del sendero que no se había producido antes, el declarador del sendero que no se había declarado antes de él. Él es el conocedor del sendero, el vidente del camino, el guía durante el camino. Y el mismo Buda invita al buscador con la siguiente promesa y desafío. Ustedes mismos deben esforzarse. Los Budas son solo maestros. Los meditadores que practican el camino son liberados de las ataduras del mal. Para ver el noble óctuple sendero como un vehículo viable hacia la liberación, tenemos que cotejarlo con nuestros 3 criterios: observar el relato del Buda sobre la variedad del sufrimiento, el análisis de sus causas y el método que nos ofrece como remedio.